El comercio era floreciente, pues pese a que la gente de los calas viajaba un poco, los caminos estaban allí por si querían hacerlo. Además, también tenían el Guay, a veces llamado Río Grande, que discurría al sur del Calabrín Sturgis hasta los mares del sur, o eso se dice. Había calas mineros y calas artesanos donde fabricaban artículos gracias a la presión del vapor e incluso gracias a la electricidad. Había también un cala dedicado en exclusiva al placer, apuestas, carreras divertidas y alocadas y... Llegados a este punto, Tian, quien había estado hablando, sintió los ojos de Thalia clavados en él y se volvió hacia la olla a por más judías y a por un plato de reconciliadora ensalada de su mujer. Así que, resumió Eddie, dibujando una curva en el suelo, estas son las zonas fronterizas, los calas, un arco que va de norte a sur de unos... ¿Cuánto puede medir, Thalia? Eso es cosa de hombres. Amén, contestó ella. A continuación, al ver que su marido seguía junto a los rescoldos de la fogata, inspeccionando las ollas, se inclinó un poco hacia Eddie. ¿Cuentas en kilómetros o en ruedas? Conozco las dos medidas, pero me defiendo mejor en kilómetros. Ella asintió. Pudiera ser que 3.200 hacia allí, apuntó hacia el norte, y el doble hacia allá. Hacia el sur. Se quedó tal cual, apuntando en direcciones opuestas. A continuación dejó caer los brazos, unió las manos en el regazo y retomó su anterior aire recatado. ¿Y estos pueblos, estos calas, se extienden a lo largo de todo el arco? Eso dicen, ¿sabes? Y los comerciantes lo recorren de punta a punta. El noroeste de aquí, el Río Grande, se divide en dos. Al ramal este lo llamamos Debar Tete Guay, lo que usted llamaría el pequeño Guay. Vemos más tránsito por el río desde el norte, porque el río fluye de norte a sur, que conste. Me consta. ¿Y hacia el este? Thalia bajó la vista. Tronido, contestó con apenas un hilo de voz que Eddie casi no alcanzó a oír. Nadie va allí. ¿Por qué? Está oscuro, respondió, sin levantar la mirada del regazo. Entonces alzó un brazo y señaló en la dirección por la que Roland y sus amigos habían llegado. De vuelta al mundo medio. Allí, dijo, el mundo se está acabando, o eso dicen, y allí... Señaló hacia el este y en aquella ocasión alzó la cara para enfrentarse a la de Eddie. Allí, entronido, ya se ha acabado. En el medio estamos nosotros, que lo único que queremos es seguir en paz con nuestra vida. ¿Y crees que podrá ser? No. Eddie la vio llorar. 2. Poco después, Eddie se excusó y se adentró en un bosquecillo en busca de un momento de intimidad. Estaba en cuclillas y alargando una mano para coger unas cuantas hojas con las que limpiarse cuando oyó una voz justo a sus espaldas. Esas no ahí, que le conste. Esas son turbación venenosa. Límpiese con eso y ya verá cómo le pica. Eddie dio un respingo y se dio media vuelta sujetando la cinturilla de los tejanos con una mano y tentado en busca del cinturón de Roland que colgaba de la rama de un árbol cercano con la otra. Cuando comprobó quién o qué había hablado, se calmó un poco. Andy, es muy chungo arrastrarse por detrás de alguien mientras está giñando. A continuación señaló una mata de matorrales verdes y bajos. ¿Y esos? ¿En qué lío me meteré si me limpio con eso? Se produjeron varias pausas intercaladas por clics. ¿Qué? Preguntó Eddie. ¿He hecho algo mal? No, contestó Andy. Solo estoy procesando la información, Sai. Chungo. Palabra desconocida. Arrastrarse. No lo he hecho. He caminado. Si a bien tiene. Giñando. Probablemente argot para designar la evacuación de... Sí, le atajó Eddie.
Eso mismo. Pero una cosa, si no te has arrastrado, Andy, ¿cómo es que no te he oído? A ver, hay hojarasca. La gente suele hacer ruido cuando andas sobre la hojarasca. No soy una persona, Sai, contestó Andy. A Eddie le sonó petulante. Un tipo, entonces. ¿Cómo un tipo tan grande como tú puede ser tan silencioso? Por la programación, dijo Andy. Esas hojas valen. Que le conste. Eddie entornó los ojos y cogió un puñado. Ah, ya. Por la programación, claro. ¿Cómo no? Digo gracias, Sai. Largos días. Bésame el culo y que en gloria estés. Gloria, repitió Andy. Cielo, lugar al que uno va después de morir. Una especie de paraíso. Según viejo amigo, aquellos que van al cielo se sientan a la derecha de Dios Padre Todopoderoso por los siglos de los siglos. ¿Ah, sí? ¿Y quién se sienta a la izquierda? ¿Los vendedores de Tupperware? Sai, no lo sé. Tupperware es una palabra desconocida. ¿Quiero oír su horóscopo? ¿Por qué no? Accedió Eddie. Comenzó a caminar hacia el campamento, guiándose por los sonidos de las risas de los chicos y los ladridos del Billy Brambo. Andy caminaba a su lado, refulgente incluso bajo un cielo encapotado y silencioso, algo extraño e intranquilizador. ¿En qué fecha nació Sai? Eddie creyó que para aquello sí estaba preparado. Soy Luna Chivo, dijo, y entonces recordó algo más. Chivo Barbón. La nieve del invierno trae padecimientos, el vástago invernal es fiero y mortaraz, vaticinó Andy. Sí, sonaba petulante, sin duda alguna. Fiero y montaraz. Ese soy yo, dijo Eddie. Después de más de un mes sin tocar el agua, será mejor que creas que es porque soy fiero y montaraz. ¿Qué más se te ofrece, Andy, viejo amigo? ¿Quieres leerme la palma de la mano o algo así? No es necesario, Sai Eddie. El robot parecía feliz de todas, y Eddie pensó, ese soy yo, derrochando alegría allí donde voy. Incluso los robots me adoran. Es Mika. Estamos en tierra llena. Digamos gracias. La luna es roja, lo que en el mundo media se llama la luna cazadora. Eso. ¿Viajará Eddie? ¿Viajará lejos? ¿Sus amigos y usted? Esta misma noche regresará a Cala, Nueva York. Conocerá a una mujer oscura. Usted... Quiero oír más sobre ese viaje a Nueva York. Lo interrumpió Eddie y se detuvo. Justo enfrente estaba el campamento, lo suficiente cerca para ver a la gente trajinando de aquí para allá. Nada de bromitas, Andy. Entrará en exotránsito, Sai Eddie. Sus amigos y usted. Vaya con cuidado. Cuando oiga las campanillas, que le conste bien, deben concentrarse los unos con los otros para evitar perderse. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó Eddie. Por la programación, contestó Andy. El horóscopo ya está, Sai. Es gratis. Y a continuación añadió lo que a Eddie le sorprendió por ser la excentricidad final. Sai Callahan, el viejo amigo, ¿sabe usted? Dice que no tengo licencia para adivinar el futuro, así que no puedo cobrar. Sai Callahan dice verdad, contestó Eddie, y agregó cuando Andy reemprendía el paso. Pero espera un segundo, Andy. Te lo ruego. Era muy extraño lo rápido que esa forma de hablar comenzaba a sonarle natural. Andy se detuvo sin rechistar y se volvió hacia Eddie con sus refulgentes ojos azules. Eddie tenía más o menos 1 millar de preguntas sobre el exotránsito. No obstante, sentía una curiosidad más acuciante por otra cosa. ¿Sabe los de los lobos? Claro, yo se lo dije a Saitian. Se airó. Eddie volvió a detectar algo similar a la petulancia en la voz de Andy, aunque seguro que solo se trataba de una impresión, ¿no? Un robot, por mucho que hubiera sobrevivido a los viejos tiempos, no iba a tener las imperfecciones de los humanos. ¿Oh, sí? No has tardado mucho en olvidar al mono, ¿verdad, cariño?, le preguntó mentalmente la voz de Susana a Eddie. Blaine es un engorro. La relevó la de Jake.
Si tratas a este tipo como una mera máquina que predice el futuro en una feria ambulante, Eddie, chaval, te mereces lo que te pase. Acabó por decir la suya. Háblame de los lobos, le solicitó Eddie. ¿Qué le gustaría saber, Say Eddie? Para empezar, ¿de dónde vienen? El lugar donde se sienten como en casa y donde se pueden pedorrear tanto como les venga en gana. ¿Para quién trabajan? ¿Por qué se llevan a los niños? ¿Y por qué los devuelven arruinados a los que se llevan? De repente una nueva duda lo asaltó, tal vez la más obvia. ¿Y cómo sabes cuándo van a venir? Se oyeron unos cuantos clics en el interior de Andy, muchos tal vez durante casi un minuto. Cuando Andy habló por fin, su voz había cambiado. A Eddie le recordó al agente Bosconi de su barrio, Brooklyn Avenue. Aquel era el territorio de Bosco Bob. Si te lo encontrabas paseando por la calle volteando la porra, Bosco te hablaba como si fueras un ser humano de su misma condición. ¿Cómo va eso, Eddie? ¿Cómo está tu madre últimamente? ¿Qué hace el bala perdida de tu hermano? ¿Vas a fichar por los cadetes de la Liga de la Policía? Bien, nos vemos en el gimnasio. Aléjate de los cigarrillos, que tengas un buen día. Pero si creía que podías haber hecho algo, Bosco Bob se convertía en un tipo al que mejor sería no conocer de nada. Aquel agente Bosconi no sonreía y la mirada tras las gafas era como un charco de hielo en pleno febrero, que allí, en aquella parte del gran lo que sea, vendría a ser el tiempo del chivo. Bosco Bob jamás le había pegado a Eddie, pero hubo un par de ocasiones, una de ellas, justo después de que unos chavales le prendieran fuego al Watkins Market, en las que estuvo seguro de que aquel cabrón de Madero le habría arreado si Eddie hubiera sido lo bastante estúpido como para contestar con insolencia. No se trataba de esquizofrenia, al menos no al puro estilo Deta o Deta, pero se le acercaba bastante. Existían dos versiones del agente Bosconi. Una de ellas era la de un tipo agradable, la otra era la de un poli. Cuando Andy habló por fin, su voz no era la del tío bien intencionado, aunque tonto del culo, el tío que creía que eran ciertas las historias que publicaba el Inside Web sobre el niño Caimán y sobre que Elvis estaba vivo en Buenos Aires. La voz de aquel Andy sonó imperturbable y, en cierto sentido, muerta. Como la de un robot de verdad, vaya. ¿Cuál es tu contraseña, Sayedi? La contraseña tiene 10 segundos. 9, 8, 7. Eddie pensó en las películas de espías que había visto. ¿Quieres decir que si digo algo como las rosas están floreciendo en el Cairo y tú dices solo en el jardín de la señora Wilson y luego yo digo contraseña incorrecta, Sayedi? 2, 1, 0. Del interior de Andy salió un sonido grave y sordo que Eddie encontró desagradable, como el de la hoja afilada de una cuchilla de carnicero que hiende la carne y se hunde en el tajo. Se dio cuenta de que estaba pensando por primera vez en el pueblo antiguo, cuyos componentes habrían construido Andy, o tal vez en el pueblo anterior al pueblo antiguo. Se le podría llamar el pueblo antiguo de verdad. ¿Quién lo sabía con seguridad? Esas eran las gentes en las que Eddie no le habría gustado nada encontrarse, si es que se podía considerar un ejemplo los últimos vestigios de luz. «¿Puede volverlo a intentar una vez más?», anunció la voz fría. Se parecía un poco a la que le había preguntado a Eddie si Eddie deseaba que le dijeran su horóscopo, pero ahí terminaba la cosa. No era más que una leve semejanza. ¿Quieres volverlo a intentar, Eddie de Nueva York? Eddie pensó rápido. No, contestó. Así está bien. Información restringida, Se oyeron varios clics y a continuación. Restringida, limitada,
mantenida dentro de ciertos límites establecidos, como la información de un documento determinado o en un disco Q. Limitada a aquellos autorización a utilizar la información. Aquellos autorizados se anuncian mediante la contraseña. Una nueva pausa para pensar. Sí, Eddie, esa información es restringida, sentenció. ¿Por qué?, preguntó Eddie. No esperaba respuesta alguna, pero Andy se la proporcionó. Directiva 19. Eddie le dio una palmadita en un costado metálico. Amigo mío, eso no me sorprende nada de nada. La directiva 19 tenía que ser. ¿Le gustaría oír un horóscopo ampliado, Sayedi? Creo que paso. ¿Qué le parece una canción llamada La leche merengada que bebí anoche? Tiene un montón de estrofas divertidas. La nota flautada de un diapasón surgió de alguna parte del diafragma de Andy. Eddie, quien encontró la idea de un montón de estrofas divertidas, algo alarmante, aceleró el paso en dirección que los demás. ¿Por qué no lo dejamos para otro momento?, propuso. Ahora mismo creo que necesito otra taza de café. Que lo disfrutes ahí, contestó Andy. A Eddie le sonó bastante triste, como cuando le decías a Bosco Bob que creías que ibas a estar muy ocupado este verano para apuntarte a la liga de la policía. 3. Roland estaba sentado en una floración rocosa tomando una taza de café. Escuchó a Eddie sin interrumpirlo. Solo se permitió un leve cambio de expresión, un alzamiento de cejas apenas perceptible al escuchar ante las palabras. Directiva 19. Al otro lado del claro, Slimman el joven había sacado una especie de pipa para hacer unas pompas extraordinariamente resistentes. Acho las cazaba y las hacía estallar entre los dientes hasta que comenzó a cogerle el tranquillo a lo que Slimman, por lo visto, quería que hiciera, que venía a ser reunidas en una frágil pila reluciente. A Eddie la pila de pompas le hizo pensar en el arco iris del mago, en aquellas peligrosas bolas de cristal. ¿De verdad Callahan tenía una? ¿La peor de todas? Más allá de los chicos, en el borde del claro, Andy esperaba con los brazos plateados cruzados sobre la superficie curva del acero inoxidable de su pecho. Eddie supuso que aguardaba para recoger la comida que había arrastrado para ellos hasta allí y que luego les había cocinado. El criado perfecto, cocina, limpia, te habla de la mujer oscura que conocerás. Inimaginable que viole la directiva 19, en cualquier caso no sin la contraseña. Acercaos, amigos, pidió Roland alzando la voz ligeramente. Ha llegado el momento de llevar a cabo una miaja de gala. No durará mucho y está bien que así sea, al menos para nosotros pues. Ya antes de que Isaiah Callahan nos encontrara, hemos llevado a cabo el nuestro y hablar mucho marea. Amén. Se acercaron y se sentaron en torno a él como niños obedientes, tanto los del Cala como aquellos que procedían de mucho más lejos y que, tal vez, avanzarían aún más. Lo primero que querría oír es lo que sabéis de los lobos. Eddie me ha dicho que Andy no cuenta cómo sabe lo que sabe. Dice verdad, masculló Slimman el viejo. O los que lo hicieron o los que vinieron después lo han enmudecido en cuanto a ese tema, aunque siempre nos avisa de su llegada. Para todo lo demás no hay quien le pare la lengua. Roland volvió la vista hacia el hacendado de la Cala. ¿Nos pone en antecedentes Sir Oberholzer? Diane Jadford pareció contrariado por no haber sido él la persona a la que se dirigió. Su mujer pareció contrariada por él. Slimman el viejo asintió con la cabeza como si la elección de Roland fuera la única que cabría esperar. El propio Oberholzer no se ufanó como Eddie creyó que haría. En su lugar miró al suelo, a las piernas cruzadas y a los botines curtidos durante unos 30 segundos o así, rascándose la cara, pensativo. El claro que producía la palma de la mano del granjero al pasarla sobre la barba, que podía ser la de hacía 2 o 3 días, al final suspiró, asintió con la cabeza y alzó la vista hacia Roland.
Digo gracias. He de reconocer que no es usted como esperaba, ni su usted tampoco. Oberholzer se volvió hacia Tian. Tenías razón en arrastrarnos hasta aquí, Tian Jadford. Debíamos tener este encuentro y digo gracias por ello. No fui yo quien te trajo hasta aquí, repuso Jadford. Fue el viejo amigo. Oberholzer asintió en dirección a Callahan. Callahan le devolvió el ademán y esbozó una cruz en el aire con la mano cicatrizada, como si dijera, según Eddie, que tampoco había sido él, sino Dios. Tal vez sí, pero cuando se trataba de sacar las castañas del fuego, él apostaba $2 a favor de Roland de Gilead, por cada uno que el otro apostara por Dios y Jesús hombre, los pistoleros celestiales. Roland esperó. Su rostro era la viva imagen de la serenidad y la educación. Al final, Oberholzer comenzó a hablar y lo hizo durante unos 15 minutos, despacio, pero sin irse por las ramas. Para empezar, estaba el asunto de los mellizos. Los habitantes del Cala sabían que en otras partes del mundo y en tiempos pasados los niños que nacían de 2 en 2 eran la excepción en vez de la regla. Sin embargo, en el territorio de la Gran Media Luna, los hijos únicos como el Aarón de los Jadford eran las rarezas, las grandes rarezas. Y tal vez hacían unos 120 años, o acaso serían 150, con el tiempo tal como estaba, esas cosas eran imposibles de asegurar, que los lobos comenzaron sus incursiones. No aparecían justo en cada generación, lo que hubiera supuesto cada 20 años más o menos. El periodo era más largo, aunque ese cálculo era bastante aproximado. Eddie pensó en preguntar a Oberholzer y a Schliemann cómo podrían haber sido el pueblo antiguo el que silenciara a Andy respecto a los lobos si estos hacían sus incursiones fuera de Tronido desde hacía menos de 2 siglos. No obstante, al final no hizo la pregunta. Preguntar lo que no tenía respuesta era una pérdida de tiempo, habría dicho Roland, aunque era interesante, ¿no? Era interesante preguntarse cuándo y quién o qué había programado por última vez a Andy el mensajero, muchas otras funciones. ¿Y por qué? Según Oberholzer, se llevaban a los niños, a uno de cada pareja de mellizos de edades comprendidas entre 3 y 14 años, al este, a la tierra de Tronido. Eddie se percató que Schliemann, el viejo, le pasaba el brazo por encima de los hombros a su chico durante aquella parte de la historia. Allí permanecían durante un tiempo de periodo relativamente corto, tal vez 4 semanas, acaso 8. Después los devolvían a casi todos. Se suponía que aquellos pocos que no lo hacían habían muerto en la tierra de la oscuridad, que cualquiera que fuese el rito que se les había practicado los había matado en vez de arruinarlos. Los que volvían se habían convertido en bobos dóciles en el mejor de los casos. Una criatura de 5 años regresaba tras perder la capacidad de habla que tanto le había costado conquistar, viéndose reducida a meros balbuceos y obligada a señalar aquello que quería. Los pañales que habían quedado olvidados 2 o 3 años atrás volvían a hacerse imprescindibles y los seguían utilizando hasta que el niño arruinado tenía 10 o incluso 12 años. Cáguenla. Tía todavía se mea encima 1 de cada 6 días y ya puede contar con que también se caga 1 cada luna, señaló Jadford. Atiéndanle, asintió Oberholzer con tristeza. A mi propio hermano, Wieland, le pasaba lo mismo, hasta que murió, y claro, además se les ha de vigilar casi sin descanso, porque cuando encuentran algo que les gusta, lo engullen hasta reventar. ¿Quién le está echando un vistazo a la tuya, Tian? Mi cormano, respondió Thalia, sin darle oportunidad de hacerlo a Tian. Hedón y Heda ya pueden echar una mano, ya tienen una edad. Se detuvo y pareció caer en la cuenta de lo que estaba diciendo. Se le torció el gesto en los labios y enmudeció. Eddie creyó comprenderlo. Hedón y Heda ya podían echar una mano, sí. El año siguiente uno de ellos todavía podrá ayudar. No obstante, el otro...
Un niño secuestrado con 10 años podía volver con algunas nociones elementales del lenguaje, pero nunca iría mucho más allá. En cierto modo, cuanto más mayores fueran, cuando se los llevaban, peor, porque parecía como si regresaran con una vaga comprensión de lo que les habían hecho, de lo que les habían arrebatado. Tendían a llorar desconsolados o a alejarse a rastras para otear el horizonte, hacia el este, como perdidos, como si vieran sus pobres cerebros allá afuera volando en círculos en el cielo oscuro. Con el paso de los años, incluso una media de docena de ellos se había suicidado. Al oír aquello, Callahan volvió a persignarse. Los arruinados seguían conservando el aspecto de niños, tanto en estatura como en vocabulario y comportamiento, hasta los 16 años. A partir de entonces, casi de sopetón, la mayoría florecía hasta alcanzar el tamaño de jóvenes gigantes. No podéis haceros una idea de lo que es si no los habéis visto o no lo habéis pasado por ello, dijo Tian. Tenía la vista fija en el fuego. No teníais ni idea de lo que sufren. ¿Sabéis cómo llora un crío cuando le salen los dientes? Sí, contestó Susana. Tian asintió con la cabeza. Pues es como si le estuvieran saliendo los dientes en el cuerpo, que os conste. Atiéndanle, intervino Oberholzer. Durante 16 o 18 meses, lo único que hizo mi hermano fue dormir, comer, llorar y crecer. Recuerdo que incluso lloraba mientras dormía. Yo me levantaba, me acercaba a él y oía un susurro que provenía del interior del pecho, de las piernas y de la cabeza. Era el sonido de los huesos que crecían por la noche. Atiéndanme. Eddie reflexionó sobre la impresión que todo aquello debía de causar. Había oído historias de gigantes, ogros como el de las judías mágicas y esas cosas, pero hasta entonces nunca había considerado lo que debía de ser hacerse gigante, como si le estuvieran saliendo los dientes en el cuerpo. Pensó Eddie y se estremeció. 1 año y medio, no más, y se acabó todo, aunque me pregunto cuánto les debe parecer a ellos que vuelven sin mayor sentido del tiempo que los pájaros o las sabandijas. Interminable, murmuró Susana. Estaba muy pálida y su voz sonó rara. Les debe de parecer interminable. El susurro nocturno cuando les crecen los huesos, dijo Oberholzer. Los dolores de cabeza cuando les crece el cráneo. Una vez, Zalman estuvo gritando durante 9 días sin descanso, dijo Thalia con voz átona, pero Eddie descubrió el horror en sus ojos. Lo veía con toda claridad. Los pómulos empujaban hacia afuera para salir. Se veía a simple vista. La frente se le fue abombando hacia afuera y si acercabas la oreja, oías cómo le crujía el cráneo a medida que se ensanchaba. Sonaba igual que una rama curvándose por el peso del hielo. Gritó durante 9 días. 9, mañana, tarde y plena noche, gritaba sin parar. Las lágrimas le caían a borbotones. Rezamos a todos los dioses posibles para que se quedara afónico, incluso mudo, pero no ocurrió nada de eso. Doy gracias. Si hubiéramos tenido una pistola, creo que le habríamos sacrificado allí mismo, mientras estaba echado en su camastro, para acabar con su dolor. Las cosas habían llegado hasta tal punto que mi pobre viejo estaba preparado para cortarle el pescuezo cuando paró. Los huesos le siguieron creciendo en tiempo, los del esqueleto, ¿sabe usted? Pero la cabeza era lo peor de todo, y esa por fin paró, digamos gracias a los dioses y Jesús hombre también. Asintió en dirección a Callahan. Este le devolvió el gesto, alzó la mano hacia ella y la dejó estirada en el aire durante unos segundos. Thalia se volvió hacia Roland y sus amigos. Ahora tengo 5 hijos, prosiguió. Aarón está a salvo. Digo gracias, pero Hedón y Heda tienen 10 años, una edad buena, y Limán y Lía solo tienen 5, edad suficiente. 5... Hundió el rostro en las manos y no dijo nada más. ¡4! Una vez que el estirón del crecimiento llegaba a su fin, les explicó Oberholzer, algunos de ellos se los ponía
podía poner a trabajar. Otros, la mayoría, ni siquiera eran capaces de llevar a cabo trabajos tan rudimentarios como desarraigar tocones o cavar agujeros para clavar postes. Aquellos se los veía sentados en los escalones del almacén de Toc o, de vez en cuando, paseando por el campo en grupos desgarbados, hombres y mujeres jóvenes, de estatura y peso retardo enorme, a veces sosteniéndose y balbuceando, y otras solo mirando el cielo con los ojos abiertos como platos. No se apareaban, al menos podían dar gracias por aquello, aunque no todos llegaban a alcanzar un tamaño descomunal y su capacidad mental y física variara de unos a otros. Por lo visto compartían una característica: regresaban sin libido alguna. «Ruego disculpen la rudeza», se excusó Oberholzer, «pero creo que cuando volvió mi hermano, Whelan, ni siquiera se le empalmaba por las mañanas». «Thalia, ¿has visto alguna vez a tu hermano con una... ya sabes?» Thalia dijo que no con la cabeza. «¿Qué edad tenía cuando vinieron, Sir Oberholzer?», le preguntó Roland. «¿Se refiere a la primera vez?» «Whelan y yo teníamos 9 años. Oberholzer había adoptado un ritmo rápido en el habla. Daba un aire de un discurso ensayado a lo que decía, aunque Eddie no creía que lo fuera. Oberholzer era una figura de peso en Calabrin Sturgi. Era, que Dios nos asista y apedree a los cuervos, el rico hacendado. Para él resultaba duro rememorar la época en que había sido un niño pequeño, indefenso y aterrorizado. Nuestros viejos trataron de escondernos en el granero, o al menos eso es lo que me contaron. No recuerdo nada, eso seguro. Supongo que me he obligado a olvidarlo. Es muy probable. Algunos lo recuerdan mejor que otros, Roland, pero todas las historias vienen a ser lo mismo. Se llevan a uno y dejan al otro. Al que se llevan lo devuelven arruinado. Tal vez puede hacer algún trabajo, pero está muerto de cintura para abajo. Luego, cuando llegan a los 30... Cuando llegan a los 30, los mellizos arruinados envejecen de sopetón. El cabello se les vuelve blanco y a menudo se les cae del todo. Los músculos, en otro tiempo descomunales, como eran entonces los de Tia Jadford y Zalman Honig, se volvían flácidos y se atrofiaban. A menudo su final distaba mucho de ser tranquilo. Le salían úlceras, a veces en la piel, pero con mayor frecuencia en el estómago y en la cabeza, en el cerebro. Todos morían mucho antes de lo que habría sido su hora de no haber sido por los lobos, y muchos morían del mismo modo que habían pasado del tamaño de un infante al de un gigante, gritando de dolor. Eddie se preguntó a cuántos de aquellos retardados que morían de lo que parecía un cáncer terminal se les asfixiaba o se les administraría un sedante potente que los transportara más allá del dolor, más allá del sueño. No era el tipo de pregunta que solía formularse en alto, pero creyó que la respuesta sería que a muchos, en alguna ocasión, Roland había utilizado la palabra Dela, que siempre pronunciaba con un ligero barrido de la mano hacia el horizonte. Muchos. Los visitantes del Cala, muchas lenguas y recuerdos habían desatado la desesperación. Hubieran continuado apilando una triste anécdota sobre otra, pero Roland no lo permitió. «Ahora háblenme de los lobos, se lo ruego». «¿Cuántos son?» «40», respondió Tian Jadford. «¿Por todo el Cala?», intervino Slimman el viejo. «No más de 40». Se dirigió a Tian en tono de disculpa. «No tenías más de 9 años la última vez que estuvieron aquí, Tian. Yo era un veinteañero, puede que fueran 40 en el pueblo, pero muchos más se dirigieron a las granjas y a los ranchos de la periferia. Yo diría que 60 en total, Sir Roland, tal vez 80. Roland miró a Oberholzer con las cejas enarcadas. «Hace 23 años, téngalo en cuenta», se disculpó Oberholzer, «pero diría que 60 es bastante aproximado». «Los llamáis lobos, pero ¿qué son en realidad? ¿Son hombres u otra cosa?» Oberholzer, Slimman, Tian, Thalia. Por un instante Eddie percibió cómo compartían su kef. Casi los oyó.
Lo hizo sentir solo y marginado, igual que cuando ves a una pareja besándose en una esquina, abrazados o mirándose a los ojos, totalmente perdidos en la mirada del otro. Bueno, ya no tenía que sentirse nunca más de aquella forma, ¿no? Contaba con su propio catet, su propio kef, por no mencionar a su propia mujer. Mientras tanto, Roland estaba haciendo el gesto de impaciencia con el meñique con que Eddie ya estaba familiarizado. Venga, amigos, decía, se nos acaba el día. No puedo asegurar lo que son, confesó Verjorse. Parecen hombres, pero llevan máscaras. ¿Máscaras de lobo?, apuntó Susana. Ea, señora, máscaras de lobo, grises como sus caballos. ¿Dice que vienen a lomos de caballos grises?, preguntó Roland. El silencio fue más breve en aquella ocasión, pero Eddie no dejó de experimentar aquella sensación de kef y catet de mentes en debate por medio de algo tan elemental que apenas alcanzaba a llamársele telepatía, pues era algo aún más elemental.